Muy buenas. Estamos aquí una vez más para proceder el trabajo que el Señor nos ha dado. Ya he hablado mucho de los pactos y quiero esclarecer un punto muy importante para que te entendamos nosotros. El plan maravilloso del Señor con la humanidad entera a través de un hombre llamado Abraham. De ese pacto maravilloso que algunos entienden, algunos mal entienden, algunos no han proseguido estudiando profundamente el contenido de ese pacto porque es muy importante. Es en ese pacto basado todas las verdades eternas, las doctrinas maravillosas que el Señor nos ha enviado a través de sus profetas y a través de sus apóstoles, y que ha dado de heredad para todos nosotros, para que comprendamos bien su pacto maravilloso. El pacto abrahámico, todo lo que él envuelve en el transcurso de los tiempos. Su contenido, 5 puntos muy importantes que quiero hablar esta vez, y es, primero, la promesa hecha a quien, a Abraham. Segundo, ¿quién es la descendencia o simiente del pacto? Tercero, ¿quiénes son los beneficiarios del pacto abrahámico? Cuarto, ¿a quiénes más envolvía el pacto abrahámico? Y quinto, la unidad de los dos pueblos. La promesa hecha a Abraham, la promesa y bendición que se registra en el libro de Génesis sobre Abraham cautivaría la atención de aquellos originarios que la compartieron, al igual que a todos los estudiantes posteriores debido a la naturaleza exaltante de su contenido y a la provisión radiante de su futuro esperanzador. Abraham, uno de los patriarcas más notables que nos marcan las escrituras, a sus 75 años recibió la orden de Yahweh, o el Padre, de dejar la nación idólatra a la que pertenecían sus antepasados. Salió de la ciudad de Ur con su padre y su sobrino Lot y permaneció varios años en Harán hasta la muerte de su padre. Esta decisión contenía un gran propósito para el beneficio futuro de toda la humanidad. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. Génesis 12, versículo 3. Esta promesa no solo incluye a Abraham, sino a su descendencia. Sí, en Génesis 18 reafirma que todas las naciones serían benditas con Abraham. En ese sentido 18 la promesa sigue. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 28:4. Génesis 28:14. Así que esta afirmación en tu simiente va más allá en relación de las promesas hechas a los patriarcas sobre las tierras a otros aspectos de la herencia. Génesis 12:7, capítulo 13, versículo 15 al 17, capítulo 26, versículo 4. Ahora bien, cuando las promesas se dan a la descendencia de Abraham y no a otros, con la simiente de Abraham se toma otro aspecto. ¿Quién es la descendencia o simiente real del pacto? La genealogía que nos enumera Mateo en su Evangelio, en el capítulo 1, versículo 1, nos identifica a Abraham en la línea sucesora para conducirnos al descendiente real de la promesa, por el cual se cumplirán estas bendiciones. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. Mateo 1:16. Saulo de Tarso, escribiendo a las iglesias de las extensas provincias romanas de Galacia, en su capítulo 3, versículo 10, confirma la genealogía de Mateo. Pues bien, dice, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice, y a los descendientes, como si fueran muchos, sino a uno solo, a tu descendencia, es decir, al Cristo, el Mashiach. El evangelista Lucas, en el capítulo 3, versículo 23 al 38, en su genealogía nos enumera una línea sucesoria, la cual nos conduce a través de Abraham, versículo 34, hasta llegar al descendiente real en el versículo 23 con Jesús. El apóstol Pedro, en el pórtico de Salomón, dirigiéndose ante una multitud de israelitas, confirmó esta simiente de la descendencia de Abraham, Hechos 3, 25 y 26. Abraham, en tu descendencia serían bendecidas todas las familias de la tierra. Para vosotros, en primer lugar, ha resucitado el Eterno a su siervo. Juan, en su Apocalipsis, capítulo 5, versículo 5, nos habla del león de la tribu de Judá, el retoño de David, pura cepa, el propio Yeshua, Jesús, una vez resucitado y exaltado, nos dice, yo soy el retoño y el descendiente de David, 22:16.
Los aspectos del cumplimiento de la prometida descendencia, similarmente el pacto de abrahámico, queda aprobado con el descendiente real, o sea, Jesús, Yeshua, el Mashiach. Teniendo identificado al descendiente directo de esta promesa, lo que nos queda es identificar a quienes más les corresponde beneficiarse de ella. ¿Quiénes son los beneficiarios del pacto abrahámico? Al examinar con detenimiento el contenido del capítulo 15 de Génesis, observamos en quiénes se cumpliría la promesa hecha a Abraham, o sea que a través de la simiente o descendencia recibirían dicha promesa. Nos referimos a la promesa en primer término y al sello de dicha promesa o la circuncisión en segundo término. Los versículos 4 al 6 del capítulo 15 nos hablan del primer término, o sea, la promesa. Pero Yahweh, el Padre, le dijo, no te heredará ese, sino que te heredará uno que saldrá de tus entrañas. Sacándole afuera le dijo, mira al cielo y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó él en Yahweh, el Padre, el cual se lo reputó por su justicia. Esta promesa le fue hecha a Abraham aproximadamente 13 años antes de ser él circuncidado. En la carta dirigida a los romanos, una congregación judío-gentil que Saúl Pablo no fundó, solo estuvo en Roma. Al final, durante su cautiverio, Hechos 28:30, Saúl destaca este hecho de manera significativa en su capítulo 4, versículo 3. El apóstol repite las mismas palabras registradas en Génesis 15:6. En efecto, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham en el Eterno y le fue reputado como justicia. En el versículo 9 vuelve a citar otra vez a Génesis, pero esta vez hace la aplicación más extensa y detalla sobre quiénes recaería el cumplimiento de dicha promesa. El relato hasta el versículo 11 dice, entonces, ¿esta dicha recae solo sobre los circuncisos o también sobre los incircuncisos? Decimos en efecto que la fe de Abraham le fue imputada como justicia. ¿Y cómo le fue imputada? ¿Siendo él circunciso o antes de serlo? No, siendo él circunciso, sino antes, pues recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que poseía siendo incircunciso. Así se convertiría el padre de todos los creyentes incircuncisos, a fin de que la justicia les fuera igualmente imputada. Así que esta promesa que le fue dada antes de la circuncisión era para que los gentiles se pudieran beneficiar de ella, o sea, y a través de su descendencia se bendecirían todas las naciones de la tierra. Génesis 12:3. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. Génesis 18:18. Y se bendecirán por ellos los pueblos todos de la tierra. No solo en esta carta dirigida a los seguidores del Mashiach, les confirma a los romanos que podría obtener los gentiles por medio de la promesa. Escribiendo a la asamblea mesiánica de la provincia romana de Galacia, les hace comprender los beneficios que se obtienen por medio del pacto abrahámico. Dirigiéndose a ellos, Saúl expresa lo siguiente en Gálatas 3, versículo 8 y 9. La Escritura, previendo que Dios, el Padre, justificaría a los gentiles por la fe, anunció con antelación a Abraham esta buena nueva. En ti serán bendecidas todas las naciones. Así pues, los que creen son bendecidos con Abraham, el creyente. Los gentiles, por medio del cumplimiento de esta promesa, ahora podrían beneficiarse de ser justificados por medio de Jesucristo para la salvación. El propio apóstol Saúl, dirigiéndose esta vez a lo que hoy conocemos como la carta a los Efesios, manifiesta el trato ventajoso que se les otorga a los gentiles al mencionar él en el capítulo 2, versículo 11 al 13. Así que recordad, como en otro tiempo vosotros los gentiles, según la carne llamados incircuncisos, por la que se llama incircuncisión, por una operación practicada en la carne, estaba a la sazón lejos de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y extraños a la alianza de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros los que en otro tiempo estabais lejos, habéis llegado a estar cerca por la sangre de Cristo. Así que la promesa hecha a Abraham antes de la circuncisión en Génesis 15, versículos 4 y 6, va dirigida exclusivamente a los gentiles.
Pero Yahweh, el Padre, le dijo, no te heredará ese, sino que te heredará uno que saldrá de tus entrañas. Sacándole afuera, le dijo, mira al cielo y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó él en Yahweh, el Padre, el cual se lo reputó por justicia. Génesis 21, versículo 1 al 7. Nos confirma la promesa cumplida sobre aquel que tenía que salir de sus entrañas. Abraham circuncidó a su hijo Isaac a los 8 días como se lo había mandado el padre. Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac. Este era el conducto o el medio por el cual vendría la descendencia que saldría de sus entrañas. En Hechos de los Apóstoles, Ananías, un fiel creyente, fue testigo directo de lo que el Señor Jesucristo, citando de Isaías 49:6, le encomendaría a Saulo de Tarso en el capítulo 9, versículo 15. Dice el relato, el Señor le respondió, vete pues, este me es un instrumento elegido para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. El apóstol Saúl siempre se consideró el apóstol de los gentiles. Gálatas 1, versículos 15 y 16, capítulo 2, versículos 8 y 9. Romanos 1, 5, versículo 13, capítulo 11, versículo 13. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con las palabras y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu, el Todopoderoso, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiera sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Romanos 15, versículos 18 al 21. Con algunos años de anterioridad, el propio Jesús, Hamashiach, Jesucristo, en su vida terrestre, ya evidenció la promesa del pacto abrahámico a los gentiles, aunque sí que es verdad, según nos cuenta la historia. Mateo, cuando Yeshua, Jesús, envió a sus discípulos, les dijo, no os dirijáis a los gentiles, ni entréis en ningún pueblo de los samaritanos, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 10, versículos 5 y 6. Pero esto no fue la comisión final. El propio Jesús dijo que llegaría el día en que toda la humanidad le conocería como su pastor. Jesús no solo fue la luz de los judíos, sino la luz del mundo. Juan 8:12. La gran comisión fue al final salida a proclamar el evangelio a todas las naciones. Marcos 16:15, Mateo 28:19. Juan en su evangelio registró palabras directas de Yeshua HaMashiach, Jesucristo, al mencionar en su capítulo 10 las cualidades de ser un buen pastor amoroso que cuida de sus ovejas, al afirmar cómo llegaría el día en que el pueblo gentil formaría parte de un solo rebaño bajo un solo pastor. También tengo otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que conducir y escucharán mi voz y habrá un solo rebaño, un solo pastor, versículo 16. El propio Yeshua HaMashiach, Jesucristo, evidenció que daría su vida no solo por sus discípulos judíos que formaban un redil, sino también por las otras ovejas, para que tantos discípulos judíos como discípulos gentiles llegaran a formar un solo rebaño bajo un único pastor, o aún mejor, llegaran a formar un solo rebaño y tendrán un solo pastor. Esta afirmación envolvía a todo el mundo gentil. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, capítulo 11, versículo 52, capítulo 12, versículo 33, capítulo 17, del 20 al 21. Con todo este análisis de exégesis bíblica, la Escritura evidencia que la promesa hecha a Abraham antes de la circuncisión envolvía la bendición solo a la gente de las naciones, los goyines, Génesis 15, versículos 5 al 6. ¿A quiénes más envolvía el pacto abrahámico? Los judíos naturales no quedaron relegados o apartados del pacto abrahámico, sino que formaron también parte de este pacto por medio del sello de la circuncisión. Este hecho llegó aproximadamente unos 13 años después de la promesa hecha a Abraham, como se relata en Génesis 17:11. Os circuncidaréis la carne del prepucio y eso será la señal de la alianza entre yo y vosotros. Génesis capítulo 17, versículo 23 al 27.
Tomó entonces a Abraham, a su hijo Ismael, a toda la nación en su casa y a todos los compraba con su dinero, a todos los varones de la casa de Abraham. Y en aquel mismo día le circuncidó la carne del prepucio, como el Eterno le había mandado. Tenía Abraham 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Ismael, su hijo, era de 13 años cuando se le circuncidó la carne de su prepucio. El mismo día fueron circuncidados Abraham y su hijo Ismael. Y todos los varones de la casa, los nacidos en su casa y los comprados a extraños por dinero, fueron circuncidados juntamente con él. El amor leal del Eterno, que hace pacto, es fiel a sus promesas y no se olvida de las promesas que hizo a sus antepasados mientras permanecía en esclavitud en Egipto. A pesar de los 400 años de silencio que separaron los tiempos patriarcales de la era mosaica, supo escuchar los clamores de Israel en Egipto y su interés en ellos, actuando como un recordatorio de sus pactos con Abraham, Isaac y Jacob. Éxodo 2:24. Dios escuchó sus gemidos y se acordó de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob. Éxodo 3:13. Versículo 15, versículo 16. Aunque el Eterno se había manifestado con los patriarcas, con el carácter y naturaleza de El Shaddai, ahora se manifestaba a sí mismo como Yahweh. Éxodo 6, versículos 2 al 9. Al libertar a Israel y guiarlo hasta la tierra que juró dar a los patriarcas. Éxodo 33:1. Toda esta actividad divina podía colocarse de nuevo bajo un solo concepto. Era un memorial de su pacto o alianza. Éxodo 6:5. De aquí que el autor de Éxodo conectara directamente los periodos de los patriarcas y del Éxodo. El pacto sinaítico para él era una continuación de la promesa hecha a Abraham. Otra vez se manifestaba la lealtad divina de Elohim, el Todopoderoso, a sus promesas. La ley mosaica, la Torá, introdujo el pacto del sello de la circuncisión hecho a Abraham y a sus descendientes como señal de la alianza. Así que todo varón israelita tenía que ser circuncidado. Levítico 12, versículo 3. El octavo día será circuncidado el niño. El propio Yeshua, Jesús, como miembro de la nación de Israel, también cumplió este ritual cuando llegó el octavo día de su nacimiento. Lucas 2:21. De todas formas, la divulgación de la Torá, la ley, no invalida la promesa hecha a Abraham, Gálatas 3, versículos 17 y 18. Esto, pues, digo, el pacto previamente ratificado por el Eterno para concreto, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero el Eterno la concedió a Abraham mediante la promesa. La unidad de los dos pueblos. En el Nuevo Testamento hay una reiterada constatación de unir tanto a judíos como a gentiles bajo el acaudillamiento de Yeshua, el Mesías, para formar un solo pueblo. Porque lo que cuenta no es la circuncisión ni la incircuncisión, sino la creación nueva. Y para todos los que se sometan a esta regla, paz y misericordia, lo mismo para el Israel de Dios. Gálatas 6, versículos 15 y 16. En la carta que hoy conocemos como carta a los Efesios, Saúl Pablo enmarca este concepto de unión, Efesios 2, versículos 14 al 22, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresada en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con el Eterno a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia del Todopoderoso, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yeshua, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada del Eterno en el Espíritu. La unidad de todos los hombres y mujeres en las congregaciones
de los discípulos del primer siglo, sin diferencia de raza y nacionalidad, son emitidas por la fe en el Mashiach, Cristo, Yeshua, Jesús, y queda manifestado a través de todo el Nuevo Testamento. Saúl lo manifiesta en reiteradas ocasiones, como en Gálatas 3:26 al 29. Pues todos sois hijos del Eterno por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Pero también afirma lo que está implícito en todo el Nuevo Testamento al introducir al pueblo que se había gentilizado a ser pueblo del Todopoderoso. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por el Todopoderoso, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo del Eterno, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. El hecho relevante que manifiesta toda la unidad de las Escrituras es no solo la salvación de la nación de Israel, sino que el mensaje de salvación llegara a todo el mundo por medio de la proclamación del verdadero evangelio, que consiste en anunciar que Yeshua, Jesús, el Mashiach, esperado por tanto tiempo, murió por nuestros pecados según el Antiguo Testamento, fue sepultado y que resucitó el tercer día según el Nuevo Testamento. Primera de Corintios, capítulo 15, 2 al 4, Hechos 10, versículo 34 al 48, capítulo 13, versículo 30 al 33, capítulo 17, versículo 3, Romanos 10, 9. El verdadero evangelio consiste en esta buena noticia, no en un evangelio de imitación o de formación del evangelio de Cristo, sino el anuncio que Yeshua, el Mashiach, ha resucitado y que todos los que estamos unidos a él, tanto judíos, prosélitos, temerosos de Dios y gentiles, que creyeron en él, como todos los que a través del tiempo, como actualmente nos hemos bautizado en su nombre y declaramos esta buena nueva formada, una unidad en el Mashiach Cristo y somos descendientes de Abraham. Gálatas 3, 26 al 29. Ante todos estos hechos de la Escritura nos queda una pregunta muy relevante. ¿Está todo el contenido de las promesas hechas a Abraham solo en estos cumplimientos? ¿Qué propósito y perspectiva se tiene para los que se han cumplido estas promesas? ¿Terminan todas estas promesas en esta vida para ellos? Pablo hizo un razonamiento muy adecuado para estas preguntas. Si solamente para esta vida tenemos puesta nuestra esperanza en Cristo, somos los hombres más dignos de compasión. Primera de Corintios 15, 19. Estimado hermano, habrá observado que en muchas ocasiones he mencionado los nombres ordinarios que se registran en el Antiguo Testamento como Yahweh, Yuhebahei. La W la incorporada por la pronunciación y también de Jesús por Yeshua, al igual que el de Cristo como Mashiach. Siempre es conveniente recuperar las raíces de esos nombres originarios porque ellos tienen un gran significado profético. Bueno, creo que he sido bastante claro en esta maravillosa promesa dada al Padre Abraham. Por eso le dicen el Padre de la fe. Por eso los musulmanes reclaman también herencia. Los judíos reclaman herencia. Los gentiles reclamamos herencia. Porque de estos pueblos que están en la tierra, que han reconocido su situación, su relación de ese pacto, y le ha hecho claro en la mente que ellos también son descendientes de Abraham y que ellos tienen derecho al pacto eterno. Pero es que tu mente esté un poquito clara acerca del maravilloso plan del Señor que le dio a la humanidad desde antes de la fundación de este mundo. Se la trajo a través de sus siervos y espero que hoy en día los cristianos que están regados por todas partes
y los mesianos puedan entender las condiciones de ese maravilloso pacto eterno que el de los dos pueblos ha hecho uno solo. Bueno, como siempre, pues algunos de los pequeños temas que puse en este video, pues algunos se quedará un poquito confuso, pero no se preocupe. Escúchelo por segunda vez para que pueda ser claro en su mente el pacto abrahámico que el Señor le dio a la humanidad entera. Las promesas dadas a Abraham a través de su palabra y que se cumplieron cuando Jesús, el Mesías, llegó a la tierra a unir esos dos pueblos. Pero también que usted tenga la honestidad de suscribirse a este programa para que sigan estos videos multiplicándose y se escuchen por todas partes. Y si usted ha recibido bendición a través de esta lección, pues mándesela a otro. Sea uno de los que van avanzando el Evangelio y predicando verdades eternas. Una doctrina que llegó del cielo y que la trajeron sus siervos, sus profetas, y Jesús se la trajo a sus discípulos bien clara. Más que todo a Pablo, el apóstol de los gentiles. Bueno, que la bendición del Señor esté con ustedes. Les amo en Cristo Jesús y espero que tu situación económica, su salud esté bien, su salud material, su salud espiritual, y que usted pueda mantenerse en esta verdad maravillosa que muy pronto en la tierra muchos van a tener que permanecer en ella y tenerla como tesoro en su corazón para poder sobrevivir los tiempos que vienen. Que Dios me lo guarde y me lo bendiga en el hogar. Como siempre, la bendición que le pido al Señor que los bendiga grandemente. Bye. Y mande este mensaje a sus amigos, a sus familias, a aquellos que ustedes saben que pueden entender bien este plan maravilloso de la salvación. Les amo.